Tenemos tanto que queremos cubrir. Vamos a empezar. Espero que lleguen más personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la iniciativa de WASH, Comunidad de Práctica. Tenemos una sesión muy especial hoy que nos trae al final de nuestro segundo año de la iniciativa WASH. Y vamos a hablar más adelante de otras cosas, pero tenemos un programa muy lleno con muchos componentes. Espero que nos acompañen estos 90 minutos. Primero vamos a hablar las formas en las que se puede responder a lo que vimos de relacionado, cómo se puede responder. Luego vamos a tener una vista general de los recursos que hemos utilizado en esta comunidad de práctica WASH y todas las herramientas que les hemos dado para que ustedes puedan continuar utilizando. Luego vamos a continuar con un tema importante de cómo establecer programas. Entonces vamos a tener un invitado especial del Centro de Prevención de Enfermedades aquí en Atlanta. Ella nos va a hablar sobre sus experiencias trabajando como una científica en WASH y cómo ver que funcionan las iniciativas y los cambios. Voy a pasar por nuestras filminas de introducción muy rápido, pero antes de empezar, quiero reconocer y darle las gracias a todo el equipo de esta comunidad de práctica. Han trabajado tanto con esta sesión y con todas las sesiones que hemos tenido estos últimos años. Y voy a presentar a todos. Yo soy Joanne McGriff. Yo trabajo en la Escuela de Salud Pública de Emory. También tenemos a Lindsay Derry de Nueva York. Ella ha estado afiliada con la Facultad de Salud Pública y es una pieza clave en nuestra comunidad de práctica. También tenemos a Hailey Elling, quien es de Work Vision. Ella es quien escribe el boletín que ustedes reciben cada mes. Y ella está al frente, tras bambalina, maneja logística y trabaja tanto en esto. Bienvenida, Hailey. Y tenemos varias personas más de nuestro comité de la comunidad de práctica y están ahí en la pantalla o no, y ellos son los miembros de nuestro equipo. Y también pueden ver que hay otros miembros del equipo que trabajan mucho en una comunidad de práctica y ellos son quienes ayudan tanto en la comunicación, son nuestras intérpretes, nos van a ayudar tanto para quienes participan en español o en francés. En este momento pueden ustedes ver abajo en la barra, escojan el idioma que quieren utilizar para que puedan entender bien estos siguientes 90 minutos. La siguiente filmina, por favor. Bueno, vamos a dedicar unos minutos para darle la bienvenida a nuestros otros compañeros y vamos a hablar de quién somos y qué hacemos. Somos una plataforma de aprendizaje que busca la acción y tenemos la comunidad que trabaja en WASH y que estamos viendo todo el trabajo y la práctica. Nuestro objetivo es relacionar toda la experiencia de nuestros colegas para poder compartir esto con las otras personas que están buscando tomar acción. Esta plataforma, junto con nuestro boletín que les mencioné en nuestra página web, y así buscamos poder compartir recursos y en estas sesiones en vivo esperamos que los participantes tengan información concreta que les ayude a tomar pasos inmediatos para poder empezar a trabajar. La siguiente transparencia. Algunos de nuestros principios que nos guían para que sepan que creemos de dónde venimos en estos webinarios y cuando ustedes vean pues nuestros materiales. Nosotros creemos que WASH es un prerequisito fundamental para un centro de salud y no puede haber ningún control ni prevención de infecciones eficaz sin WASH. WASH
es un tema que requiera de la participación de muchos sectores participantes para poder funcionar. Y la comunidad de práctica está abierta a todos que quieran aprender y compartir todo lo que suceda en los centros de salud respecto a WASH. Así es que queremos recibir y respetar la diversidad de las perspectivas de todos quienes participan. Para ustedes, quienes este tema quizás sea nuevo, también damos la bienvenida a su participación. Cada vez que nos reunamos, queremos asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan. Así es que aquí establecimos las guías de WASH que desarrollaron en Filipinas. Tomaron el WASH Fit, esta iniciativa WASH en centros de salud, y ellos la adaptaron para incluir ejemplos y guías específicos para las Filipinas. Nuestros otros países aliados que quieren incluir el protocolo de WASH dentro de su contexto nacional o específico, pueden darle un vistazo a estas guías, pueden ver, quizás pueden usted adaptar esto, el WASH Fit, a su propio contexto. También nos gusta recalcar historias que vienen de la comunidad donde se habla de éxitos, retos, cosas que han sucedido en su WASH. El día de hoy decidimos dar un paso atrás y ver el impacto que la promoción y todo este esfuerzo para crear conciencia lograron en distintos lugares. Y vimos cómo se relacionó la promoción en la inversión en WASH en los centros de salud. Tenemos varios puntos exitosos que queremos recalcar. El Banco de Desarrollo de África se concentró en cómo utilizar WASH en la infraestructura de sus centros. La República de Corea ha financiado WASH en centros de salud en 22 países a través de UNICEF como parte de un sistema de resiliencia después de COVID. Además, hay varios donantes del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suecia han aceptado también estos programas de WASH en los centros de salud. El Banco Mundial también ha financiado la programación de WASH en centros de salud en África Oriental y también occidental. Y también tenemos gobiernos nacionales que están proviendo fondos nacionales y locales para WASH en los centros de salud. Estos son algunos de los éxitos que podemos reconocer para mostrar qué sucede cuando los países, agencias, organismos se vuelven más conscientes de la importancia del WASH en los centros de salud y cómo se debe implementar y cómo hay que invertir. Queremos celebrar esto. Bueno, este es nuestro programa hoy. Le voy a pasar la palabra a Lindsay Denny y ella va a dar un resumen del informe mundial nuevo con las recomendaciones y luego Hailey nos va a hablar sobre el resumen de los recursos que tenemos en esta comunidad de práctica y yo volveré después con la segunda parte donde hablaremos del intercambio en los centros de salud con Christy Craig. Y luego vamos a hablar de nuestros planes para el tercer año, nuestro nuevo curso que vamos a presentarles. Y luego vamos a escuchar a nuestros colegas en la Universidad de Carolina, donde van a hablar sobre cómo ellos van a participar en esto. Le paso la palabra ahora a Lindsay, que va a hablar con sobre el informe y las recomendaciones. Como muchos de ustedes saben, hubo un informe de progreso mundial sobre los centros WASH en los centros de salud que se publicó en marzo. Quizás ustedes participaron en un webinario de septiembre donde se habló de este tema. Este informe está revisando el progreso en 73 países y habla de los retos, las estrategias que siguieron estos países al implementar sus iniciativas. Están hablando de los 8 pasos prácticos, se habla de financiamiento y se dan recomendaciones. Y hoy me quiero concentrar en la última parte, las recomendaciones y nosotros cómo podemos ayudar a responder a estas. Pero para quienes nos acompañan por primera vez, les voy a dar un resumen. Tenemos datos del 2021 de la GMP. Ustedes quizás vieron este informe
que surgió. Y esto aparece en nuestro informe. No son datos nuevos, simplemente es información que se está aquí condensando. También agregamos aquí electricidad. 1.000 millones de personas tienen centros de salud en los que no tienen un suministro de electricidad fiable. Entonces es simplemente información general de lo que hace falta en un centro de salud. Agua, saneamiento, higiene de manos, eh, trabajo con los desechos, limpieza ambiental y electricidad. Luego estamos hablando de qué hace falta para poder financiar a estos países. Es un resumen del financiamiento del artículo, pero hay un análisis menos, más científicamente pueden ver la metodología, pero nos enfocamos más en qué necesitamos hacer para poder cubrir estas brechas de financiamiento. Y pues quizás ustedes se han visto este informe. El más alto costo es para saneamiento y manejo de residuos sanitarios. Si no lo han hecho aún, por favor, revisen este informe, que también da pues una fotografía del progreso que se ha hecho con los 8 pasos prácticos. UNICEF se dedicó con varios de nuestros aliados para tener una actualización. Podemos ver en dónde nos encontramos ahora en 2022. También tenemos datos del 2021 y 2022 y se puede ver el cambio y el progreso. Pero el principal cambio que hemos podido ver, y esto va a afectar nuestras recomendaciones, los efectos técnicos, el análisis, la evaluación, las normas. Esta es cosa que los países están haciendo. Y esto significa estas barras que se ha completado este paso. Pero cuando estamos hablando de lo que se refiere a las cosas que requieren más recursos o integración, en lo que hablamos de infraestructura, monitoreo, coordinación, vemos menos progreso. Y este informe nos muestra que aunque los países están progresando, tienen que hacer mucho más para llegar a sus metas. Y aquí es donde tenemos que hablar de las recomendaciones, y es lo que voy a hablar. Hailey, por favor, si puedes poner el enlace de este informe en el chat para que la gente lo pueda ver. Tenemos 3 recomendaciones y son parecidas a las recomendaciones del primer reporte fundamental del 2020. Y bueno, pasamos de 4 recomendaciones a 3. La primera recomendación es integrar los servicios para poder monitorear, financiar y programar en todos los niveles. Estamos hablando de integración. La integración es algo que se reconoce como el primer paso para asegurar la sostenibilidad de estos servicios. ¿Qué significa esto para usted? Yo entiendo, esto significa promoción. A final de cuentas, la mayoría de los profesionales en nuestra práctica en nuestra comunidad práctica no provienen del Departamento de Salud y no tienen poder de decisión. Tenemos que promover, abogar, trabajar con los funcionarios de salud para hablar de esto. Hay que ver a los que están fuera en el Ministerio del Agua, Ministerio, los distintos ministerios. Hay que ver que en estos ministerios puedan ver que la importancia del proceso, pero que también vean el impacto y el efecto y qué papel tan importante tiene WASH en los centros de salud. Se puede pues crear conciencia de las necesidades y esas realidades. Esto puede ser a cualquier nivel, no tiene que ser que solamente a nivel del gobierno nacional, también puede ser a nivel local. Hay que asegurarse que el sistema sanitario entienda que las necesidades de WASH son algo que requieren una prioridad que quizás no le han dado. Bueno, el apoyo. Muchos países están progresando en los aspectos técnicos. Muchos países no lo han logrado hacer, pero esta comunidad puede dar mucha información, mucho apoyar para asegurar que toda esta información llegue a las personas que más lo necesitan y que haya un apoyo técnico que lo apoye. Y también hay que participar en reuniones de salud y en eventos para poder promover WASH en los centros de salud. Entonces podemos hablar, participar en mesas redondas,
en actividades de planes de acción y asegurar que WASH se vaya a incluir. Sabemos que nuestros colegas en el campo sanitario lo están haciendo, pero es importante. Hay que hablar de esto no solamente a nivel nacional, sino en todos los puntos locales del sistema. Nuestra segunda recomendación es el monitoreo. Hay que monitorear regularmente y revisar el progreso y fortalecer la rendición de cuentas. ¿Qué significa para nuestros profesionales? Ustedes también tienen que monitorear. Monitoreen sus propios programas y también compartan la información con los funcionarios sanitarios locales y nacionales y con los centros de salud. Asegurar que esto llegue a la gente que más lo necesita. Quizás ustedes deban de dar su información a una base de datos más grande del Ministerio de Salud. Piensen no solamente en los niveles básicos de servicio de WASH, pero también en otras mediciones que puedan apoyar su recomendación. Esto podría incluir presupuestos, información de satisfacción de pacientes y del personal, para que puedan ver que el incluir WASH en los centros de salud no es algo que tiene que ser tan costoso como se cree. Y esto es bien importante para que podamos ver cómo trabajemos con la integración. Debemos de promover que el gobierno integre sus indicadores a sus sistemas de salud. Tenemos que asegurarnos que la información llegue. Debemos de promover y abogar esto. Y podemos participar en conversaciones sobre los indicadores adecuados y les demos la información técnica necesaria. Por último, la última recomendación es desarrollar la fuerza laboral. Hay que desarrollar y empoderar a una fuerza laboral sanitaria para que puedan dar y mantener WASH y que practiquen buena higiene, prácticas de higiene. ¿Qué significa para los profesionales como ustedes? Y yo sé que ustedes lo saben. Uno no puede concentrarse solamente en la infraestructura, la entrega de servicios. Hay que asegurar la creación de capacidades y debemos de concentrarnos mucho en operaciones y mantenimiento. Significa tener al personal no médico, sino al personal de limpieza y técnico que trabajen en esto. Debemos también de incluir a los funcionarios sanitarios, no solamente en cómo dan el servicio, pero también en qué hagan una programación de cambio de comportamientos. También traten de encontrar un apoyo para poder crear más y llegar a tener más profesionales que trabajen en WASH y en desechos. Y ahora quiero hablar un poco más de este tema. No estamos hablando solamente de cambio de actitudes. Es importante que para el personal existan descripciones de puesto, que se esté capacitando al personal. Pero esto va a hablar con nosotros nuestra colega de la CDC, Christy Craig, porque yo creo que ella habla más de qué, en qué estás capacitando a la gente, en limpieza ambiental, en lavarse las manos. No hablamos tanto de cómo hacer el cambio, no hacemos tanto eso. Bueno, no estoy hablando de todo lo que se refiere a capacitación, entrenamiento y desarrollo de la fuerza laboral, sino de una parte de lo que ustedes deben de incluir. Yo creo que voy a pasar ahora a hablar de nuestro plan de acción y nuestras resoluciones para el futuro. Sí, vamos a hablar de la energía en las facilidades y en los centros de salud. Esto, de acuerdo a la Asamblea de la Salud Mental y su informe, es algo que hicimos en el pasado mayo y ahora tenemos otro sistema de rendición de cuentas a través de las resoluciones de la ONU para asegurar que pasemos a los 8 pasos prácticos de acuerdo a las metas del 2030. Esto se debatió en la Asamblea General de noviembre 2023 y nosotros queremos que se apruebe la resolución. Para nosotros, en la OMS y UNICEF tendremos un plan de acción global y un plan de acción estructurado alrededor de estas recomendaciones para abordarlas de mejor manera mediante el sistema. Y con esto le paso la palabra a Hailey para que nos dé un resumen de lo que hemos hecho en nuestra comunidad de práctica y las recomendaciones prácticas y los pasos que estableceremos. Muchas gracias, Lindsay.
Y ahora les voy a dar una recapitulación breve de lo que hicimos en la comunidad de práctica de Washington. Los eventos y recursos que hemos tenido en el año pasado son difíciles de resumir, pero sí les daré métricas y algunos puntos sobresalientes que hemos trabajado en los últimos 2 años juntos. Todos los eventos de COP o comunidad de práctica fueron 13 en total y tuvimos 1,240 participantes en 3 eventos, más de 2,800 vistas de personas que han visto nuestros eventos grabados y hemos de verdad debatido muchos temas diferentes y muchas personas se han conectado. Como dijo Joan, tenemos un boletín cada mes. Hemos ya enviado 17 con distintos recursos en distintas áreas, destacando los centros de salud, WASH. Tenemos listserv y personas que han firmado para registrarse al boletín y tenemos un número de listservers 1,090 que sigue creciendo. También tenemos un canal de YouTube en donde subimos y colgamos nuestros videos y tenemos 453 seguidores, que de verdad es fantástico ver el compromiso de la comunidad de práctica que están conectando con estos distintos recursos y están encontrando las grabaciones y los recursos. Como ya les mencioné, hay 13 eventos que hemos celebrado. Si este es el primero con el cual conectan, van a ver que hemos cubierto muchísimos temas, desde preguntas a expertos, resiliencia climática, género, eh, ONM, datos para acción, muchísimos temas. Y esto es simplemente un vistazo para que vean lo que hemos hecho. Y si se preguntan cómo conectarse, cómo acceder a ellos, cómo poder ver las grabaciones, pueden ir a wash.org raya COP y aquí pueden, en este sitio en la red, verán una página como la que ven en pantalla. Hay eventos previos y hay tabulaciones de cada evento y dónde ocurrió. Y pueden hacer clic en la tabulación, pueden acceder a las grabaciones en inglés, español y francés. También pueden ver las diapositivas y el PowerPoint que se utilizó. Así que es un lugar en la red excelente. Tiene los eventos futuros, así que aquí pueden encontrar todo lo relacionado a los eventos que hemos celebrado con la comunidad de práctica. Y también hemos desarrollado videos. Hay algunos nuevos que principalmente han sido tomados en los eventos que ya hemos celebrado. Tenemos dos. Uno, cómo resistir a la tormenta, que es sobre resiliencia ante el cambio climático en los centros de WASH. Y el segundo es limpieza y habla sobre limpieza ambiental en los centros de salud. Y son cortitos y aquí van a poder escuchar personas hablando que estuvieron presentes en los eventos y pueden darle puntos sobresalientes de las áreas y los eventos. También Lindsay les acaba de incluir en el chat el enlace de YouTube. Pueden buscar los videos, son cortos, como de 10 minutos, y son excelentes recursos para estos temas. Acá nuevamente un vistazo de nuestro canal en YouTube y hay muchísimos otros videos, no solo los cortos que estamos compartiendo hoy, pero también hay enlaces a todos los eventos en 3 idiomas, inglés, español y francés, y pueden encontrar todas las grabaciones de nuestra comunidad de práctica en YouTube y pueden ver los eventos y webinarios que hemos celebrado sobre esto, junto con la comunidad de práctica.
Fantástico. Y como podrán recordar, hace un par de reuniones nos reunimos para hablar sobre los indicadores de los centros de salud WASH y aquí tenemos dos recursos sobre los cuales queremos actualizarles. El primero es sobre lo que se hizo en los establecimientos de salud, los indicadores, y aquí tenemos los recursos y en todos los centros de salud. Si desean los indicadores, esta lista la crearon los miembros de la comunidad de práctica. Hicimos un evento presencial el año pasado y hablamos de estos indicadores y este es el documento que redactamos en ese debate. Había personas en la llamada, miembros del comité timón de de la comunidad de práctica y espero que puedan acceder a estos documentos que están en español, inglés y francés. Y todos están disponibles en el sitio en la red.org, washfacilities.org. Sé que hemos hablado de algunos recursos y me gustaría dirigirlos a la página de recursos y de verdad no voy a poder hablarles de todos, me tardaría demasiado, pero sí quiero que sepan que la semana próxima daremos seguimiento y vamos a compartir un boletín que incluye todos estos indicadores, una compilación de las listas, eventos de la comunidad de práctica, el boletín y todos los que se registraron en ListServ y los que no lo han hecho, por favor, regístrense en ListServ. Vamos a tener un enlace en el chat. Así van a poder recibir el boletín que incluye los recursos que ya les mencioné, enlaces a los eventos grabados y también va a incluir contenido de este evento como de otros y muchos documentos. Y con esto le paso la palabra a Joan para la segunda parte. Hi, thank you. Thank you so much. Hola y Lindsay, les thank you. It agradezco, was wonderful to Lindsay recap y the Hailey, summary por of what happened in haber July recapitulado y and going darnos over este some of the resumen notable que es tan recommendations. útil sobre Before todo we lo move que está into part two, though, sucediendo. we want to do a pause Antes de and pasar a la segunda parte, with those who quiero are hacer una with us. encuesta And so, con los que just están aquí three questions presentes. for you to Hay solo consider. tres We can go preguntas ahead and que move quiero on. que consideren. Think about your Número circumstance. uno, Have you been working pensando en in sus long-term care for circunstancias, ¿han the estado past 2 trabajando years? en algún The first question. proyecto en su Do you have centro de plans salud to undertake WASH en los in últimos the 2 años? next 12 ¿Sí o months? no? And then have you ¿Están planeando utilized any of tomar the algún resources that proyecto en you los just próximos went through 12 over the meses? past Sí, year or no, no estoy so to seguro. support your Y WASH tercero, sustainability si han activity utilizado los actions? recursos de la Really good comunidad information de for us to práctica have en el for año leadership as pasado well as en sus your colleagues actividades de los in terms of centros who's de doing what salud and how these WASH. resources are being Sí used. o So no. Y que lo take que about 30 queremos es seconds if you saber will. cómo han utilizado estos recursos. Use this Tómense time to be aproximadamente 30 helpful. segundos y ya veo que hay personas que han Consider 30 completado la seconds encuesta. and then we'll Les share the results. daremos unos segundos y luego le mostraremos los resultados. Almost everybody, so if we can just a couple more people. Casi So as todos, we solo continue this faltan poll, algunos. Por favor, close down échenle un for the 30 vistazo a la seconds or so. encuesta y contéstenla, por favor. Vamos a cerrar en 10 segundos. All right, we can go ahead and close out. Muy And bien, thank you for all those who excelente, were able excelente. to Y participate. So gracias we have a about los que 80% pudieron here contestar, who que responded fue un still 80% working on WASH que initiatives for respondió projects y dice que sí, que outside of están our existing trabajando members. en So proyectos WASH really en great to sus know that we centros de have salud lots of folks who can share en los últimos experiences, 2 años. questions, Así que so we sabemos can que hay continue and then muchas share with Lindsay and experiencias I. que compartiremos In y terms lo of haremos en la plans, sesión de timetable, preguntas y context, in the respuestas next con 12 months, Lindsay. again, another Y la 80% pregunta said de yes. quién planea This is hacer part of proyectos en los your próximos 12 meses, future and what you're 80% working contestó on que in the sí. next year. Así que eso es So excelente, we're in van a part trabajar two. el So año this is próximo. great.
Algunos no están muy seguros, pues por eso estamos aquí, para poder ayudarles a comenzar con estos proyectos. Y luego la otra pregunta de si han utilizado los recursos. Me encanta ver cómo muchos de ustedes, el 62% han podido utilizarlos, han ido a nuestros archivos, al lugar en la red, y el 38% que no ha utilizado esta información puede conectarse con el enlace provisto en el chat para saber dónde van a ir, y esto les dará una sinopsis que estará siendo publicada en una semana más o menos, para que puedan conectarse los que no han utilizado esta información. Entonces, en estos momentos voy a cambiar y pasaremos a la segunda parte de nuestra reunión. ¿Pueden ver la pantalla? Acá estamos y vamos a hablar sobre cambios conductuales. Y tendremos a Christy Craig, que nos estará hablando sobre este tema. Y vamos a tener una discusión general antes de pasar a Christy sobre lo que son las facilidades y los centros de salud WASH. Hay personas que tal vez no conozcan mucho, y vamos a considerar puntos importantes antes de lanzarnos a nuestro trabajo en el programa. Como ya escucharon a Lindsay, tendremos una sección sobre los cambios conductuales más recientes, las recomendaciones globales sobre los centros de salud a nivel mundial y los cambios conductuales que hemos hecho. Y estaremos enfocando en hablar sobre la transferencia de actividades y desarrollo de capacidades. Pero antes de esto queremos hablar sobre los cambios conductuales, sobre todo para los que no son especialistas en este campo y que consideren un cambio multifacético que se necesita. Entonces, como verán, hay muchos modelos de cambios conductuales. Puede que ya utilicen alguno en su organización o en su agencia. Así que les voy a decir que hemos escogido de manera muy intencional los puntos que queremos hablar. Tenemos lo de la rueda de cambios conductuales, que es MSS por sus siglas en inglés. Hablaremos de las partículas de la de intervención. Tendremos a Christie y a Robert West. Susan Michi fue parte de esta investigación, así como Lou Atkins. Estos colegas han desarrollado un nuevo sistema de clasificación para el cambio y las intervenciones de cambio conductual y cómo cambia la conducta. Y el sistema toma en consideración primero una comprensión de los cambios cognitivos, cambios conductuales. ¿Qué son? Pues Miki en su artículo habla sobre un modelo COM-B, que es un modelo que nos habla de las capacidades, oportunidades y motivación. Y ellos lo que han hecho es ver la conducta por la lente de este modelo, y nos indican que primero tenemos que conocer las características de la conducta que queremos cambiar. Y luego, en el panorama de opciones de intervención efectivas que menciona Miki, hay que ver qué enfoque de cambio conductual aparea con el cambio de conducta que queremos que ocurra, para tomar en consideración el contexto donde se va a dar la intervención. Y es aquí donde se aparea de manera muy cuidadosa, se hace un análisis que hizo Miki y sus colegas sobre el tipo de intervención que es necesario para parear con las conductas meta que queremos cambiar y los resultados deseados. Hay mucha literatura, muchos enfoques que les vamos a hablar para estos cambios específicos de conductas. Y quiero aclarar que aquí no se recomiendan actividades o técnicas específicas, como que pongan una pancarta, un afiche o que hagan tal y cual cosa.
sino que más bien habla sobre términos generales del cambio conductual y el enfoque que se debe hacer. Acá tenemos la rueda del cambio conductual y pueden ver las haces de esta rueda, que son los enfoques que como educación, persuasión, incentivización, coerción, capacitación, permitir, modelaje, reestructura ambiental, restricciones. Y acá, si ven en el medio, pueden ver que se comienza con la conducta, capacidad, oportunidad, motivación. Y esto es el concepto de Mickey. Y hay tres elementos que tienen dos subtítulos, subtipos, perdón, cada uno. Lo social, físico, bajo motivación, lo automático como capacidades reflectivas, psicológicas y físicas. Y si tuviera 3 horas de tiempo, se las explicaría a cada una, pero no tenemos el tiempo. Ahora bien, una vez se caracteriza el aspecto de la conducta que uno quiere abordar, la, la debe girar esta rueda y en cada tipo de conducta se hallan las intervenciones que aparean con la conducta que queremos cambiar. Y como estamos limitadas y no puedo hacer que la rueda gire, lo que hemos hecho es la pantalla que ven aquí, que la hicieron miembros de la facultad en Rollins, el doctor Matthew Freeman, quien es profesor asociado del Departamento de Salud Ambiental, nos ayudó. Y aquí tenemos la misma rueda expresada de manera diferente. Y lo que están viendo son las características conductuales a mano izquierda y luego las opciones de intervenciones en la parte superior. Y lo que tenemos son encasillados de color cuando se parea. Y, por ejemplo, si uno quisiera identificar una conducta de una capacidad física y lidiar con ese aspecto, para Miki esto lo que significa es dirigirse a las capacidades y destrezas físicas de la gente y si las tienen para hacer una actividad. Por ejemplo, si el personal de salud tiene capacidades para lavarse las manos correctamente, si tienen la capacidad de tener agua potable en sus centros de salud, si hay alguna discapacidad o limitación. Y entonces la capacidad física se aparea con una actividad y se les da capacitación. Tal vez en la rueda podrían ver si hay alguna barrera, esta se remueve. Otro ejemplo es las oportunidades físicas y de acuerdo a Miki, las oportunidades físicas pueden deberse a factores físicos o ambientales que pueden estar fuera del individuo y le obstaculizan hacer cosas. Por ejemplo, para lavarse las manos, hay alguien que tiene las destrezas y el conocimiento, pero hay que ver el contexto físico y la pregunta es más bien si tienen un servicio para lavarse las manos, si tienen agua, si tienen gel de alcohol, si tienen los materiales que promuevan la conducta de lavarse las manos. Nuevamente les dejo aquí para que puedan leer más e identificar las conductas de acuerdo al artículo de Miki. Y tiene muchas herramientas útiles para ayudarles y casi nos fuerza al empezar en este tipo de programas para saber específicamente qué tipo de conducta queremos cambiar. Y lo importante que pueden ver en esta tabla es que la capacitación y la educación, que es lo que nos encanta, ayudar al sector de personal de salud a hacer cambios globales. Eh, y dependiendo de la conducta, les daremos capacitación que será más efectiva. Y dependiendo de la intervención, hay que ampliar o apoyar el caso. Y quiero mostrarles cómo la rueda de Mickey aparea con las conductas potenciales y las intervenciones potenciales. Ven, la rueda tiene las conductas en el medio
El rojo es sobre la intervención que acabamos de hablar y ahora hay otra área, un círculo gris, una tercera capa que nos muestra las políticas y de acuerdo a la literatura y análisis, Miki nos puede decir cuáles acciones se demuestran en la investigación que apoyan o amplían las intervenciones que escogieron utilizar. Nuevamente, estas intervenciones se basan en las conductas que hemos centrado. Es una rueda de muchos niveles, muy efectiva, y esta es una explicación fácil y estos son los límites que tenemos. Y hay otra tabla con cajas también, si desean entender mejor cómo las acciones de política entran a colación en los programas de cambio conductual. Nuevamente, les invito a revisar este artículo, es de acceso abierto. Es un libro muy fácil de leer. Miki y sus colegas definen los términos que les mencioné, explican el sistema que se utiliza. Y pues queda claro para nosotros que quizás no seamos científicos de cambio conductual y no conocemos bien esto. Nos está dando una forma muy práctica para proseguir. Y pues lo que estamos es pudiendo hacer es identificar estos comportamientos y ver cuáles son las mejores acciones que se pueden tomar. Ahora, todo lo que hablamos del modelo Mickey funciona muy bien y coincide muy bien con lo que hacemos en la OMS. Entonces podemos ver este anexo de cómo poder mejorar el lavado de manos, pero también podemos ver de forma más cercana lo que mencionamos en Mickey. Si estamos hablando de que el comportamiento meta es el lavado de manos, si seguimos el modelo de Mickey, la idea es que hay distintos tipos de intervenciones, además de la capacitación para poder lograr estas intervenciones. Entonces podemos ver que haya disponibilidad de recursos y pues el reestructuramiento ambiental que acabamos de mencionar en Nikki, recordatorios, es un ejemplo específico, donde estamos hablando de cómo hacer que la gente quiera realizar ese comportamiento. Y luego hablamos de cambiar la cultura. Estos serían los factores externos que menciona Miki, y esto incluye normas sociales que podrían afectar el comportamiento. Así es que todo esto encaja muy bonito y puede ser un ejemplo muy bueno de cómo sí hay esta necesidad de tener distintos tipos de intervenciones para poder cambiar los comportamientos. Hablamos de lavado de manos, pero hay otros comportamientos que quizás queremos considerar. Podemos ver aquí quienes nos acompañaron en las sesiones anteriores. Tenemos este diagrama de Venn, donde vemos la coincidencia que hay entre WASH y el control y prevención de infecciones y enfermedades. Entonces podemos identificar los comportamientos que queremos enfocarnos para poder mejorar este control en los centros de salud WASH. Entonces, hablando de intervenciones para cambiar la conducta, modelos de cambio de conducta que pueden ayudarles a ustedes para establecer su programa. Otras cosas que se puede considerar es la población meta, a quién estamos buscando capacitar. Y aquí estamos hablando pues el perfil general de los distintos tipos de personas que trabajan en un centro de salud y en qué hacen. Y estamos hablando, es muy importante ver quiénes tienen las responsabilidades directas, pero también quienes tienen una responsabilidad indirecta. Por ejemplo, tenemos una enfermera que quien está a cargo de trabajar en lo que pasa de las cirugías y los pacientes, pero el resto del personal está bastante limitado. Entonces, tal vez hay alguien que desempeñe un papel, pero luego haga otras cosas también. Y eso es algo que hay que tomar muy bien en cuenta en este tipo de programación. Algo que vemos también en un centro de salud es la jerarquía. Hay que entender que en todas las organizaciones existe un contexto dentro del cual vamos a tener la
intervención. Así es que hay que ver la jerarquía, las autoridades del lugar, el manejo del poder, qué sucede cuando no está presente alguien de esa jerarquía, qué pasa cuando el médico, un director no está presente en el centro, quién tiene la autoridad, el poder en el lugar para poder implementar el programa. También, cuando estamos hablando de liderazgo, estamos pensando también en equidad de género. Piensen que según la OMS, 75% de la fuerza laboral en los centros de salud son mujeres, pero la mayor parte de los cargos de liderazgo están ocupados por hombres. Así es que ver qué sucede cuando estamos hablando de la interacción entre mujeres líderes, mujeres que no son líderes y pues la persona que está a cargo de tal vez una unidad específica del centro de salud. La última consideración que debemos de ver dentro de todos estos tipos de intervenciones que ya existen. Hemos visto muchos paquetes, hemos visto muchos ejemplos de programas de capacitación con distintos objetivos dentro de los centros de salud con WASH. Aquí tienen un resumen. Hemos visto a los administradores, hemos visto el enfoque clínico, estamos hablando del personal no clínico y estamos hablando de distintos elementos dentro del lugar. Se pueden incluir a distintos aliados y socios regionales. Y también tenemos que pensar la gente que simplemente tiene una capacitación básica en WASH. Estamos pensando en las instrucciones de lavado de manos, cuando estamos pensando en la gente que se encarga de limpieza. Es muy importante tener esta colaboración. Hay que asegurarnos de que haya un ejemplo y un paquete muy bueno para hablar de la capacitación. Y cuando estamos hablando también de, pues, los trabajadores de limpieza, los trabajadores técnicos. ¿Qué es lo que sabemos? Ciertos comportamientos podemos trabajar con ellos y enfocarnos en ellos, como lavado de manos, limpieza. Existen también algunas poblaciones generales con las que nos podemos concentrar para intervenir en el cambio de conducta. Y hay que entender que la capacitación no es el único método, tenemos que utilizar otras estrategias y tenemos que considerar que hay importantes puntos que se tienen que tomar en cuenta dentro de los centros de salud, donde estamos hablando de la jerarquía, dinámicas del poder. Entonces hay que pensar cómo bajamos todo esto. ¿Qué es lo que realmente funciona? Uno está armando los ingredientes de la receta, pero ¿cómo funciona cuando lo tratamos de implementar? Con esto, entonces le voy a pasar la palabra a nuestra invitada especial, Christy Craig, que está aquí, nos acompaña aquí. Bueno, como los que sepan de las noticias de Estados Unidos, estábamos a punto de tener un cierre en el gobierno y Christy no iba a poder estar aquí. Y pues para prevenir esto, tuvimos una presentación que preparó Christy, por no si iba a poder estar aquí presente por el cierre del gobierno. Ella sí está aquí presente, pero su video salió tan bonito que les vamos a mostrar el video y luego le vamos a dar a ella la oportunidad de poder platicar con ella y que ella reciba preguntas y respuestas. Así es que mientras ven el video, piensen en sus preguntas, consideren lo que hemos hablado sobre los cambios en los comportamientos. Y bueno, voy a ponerles ahora el video. Bienvenida, Christy. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Es un placer poder tener esta conversación contigo, porque tú, como un especialista en cambios conductuales, queremos saber, pues, ¿qué piensas tú en poder lograr tener estos cambios sustentables dentro de los centros de salud? Tengo varias preguntas. Primero, cuéntanos, pues, de tus antecedentes y el trabajo que has realizado en centros de salud, WASH, IPC y todos estos cambios de conductuales. Lynn, es un placer estar aquí. Yo trabajo en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Soy una científica de comportamiento en WASH
Y pues últimamente y especialmente después de la pandemia de COVID, he trabajado mucho en los cambios de comportamiento en los centros de salud. He estado trabajando con higiene de manos, entender las motivaciones para la práctica y desarrollando también las intervenciones de emergencia en el sitio. Me encanta que hablaste de las barreras para los motivadores, porque tenemos varias preguntas contigo sobre esto. Entonces, hablando en sitios que tienen falta de recursos, como hospitales, centros de salud, ¿qué tipos de motivadores y barreras has encontrado que afectan el cambio de de comportamientos? Bueno, sí, esta es una pieza clave en mi trabajo, es entender qué es lo que le ayuda o limita a las personas en sus comportamientos y prácticas de WASH y otros tipos de comportamientos. Yo he trabajado principalmente en África Oriental y Sudamérica, pero hemos visto que una motivación importante es protegerse a sí mismo y proteger a su familia del riesgo de alguna enfermedad. Un motivador es el deseo de proteger a los pacientes. Y una pieza muy clave de esta motivación es el riesgo percibido alrededor de este riesgo de una enfermedad, ya sea que la tenga uno mismo o los pacientes. Y este riesgo percibido va aumentando y bajando. También hablamos mucho de motivaciones, que las que haya una mayor reflexión, pero el hábito también es una motivación automática. Esa es otra cosa que hemos visto que también impulsa el comportamiento. Respecto a las barreras, algunas de las principales barreras que hemos visto es falta de tiempo y simplemente tener otras prioridades más. Estar trabajando en un ambiente donde todo es urgente, y hay una carga de trabajo muy grande, hay un volumen de pacientes muy grande y pues es un reto poder priorizarlo esto, que esto sea una prioridad. Y también tenemos que considerar la falta de recursos, falta de materiales. Y esto está muy relacionado con el tiempo, porque si sí hay recursos y materiales para lavarse las manos con agua y jabón, o si hay soluciones para desinfectar las manos. Si eso no está cerca de donde se encuentra el personal de trabajo todo el tiempo, este componente baja, porque hay que tomarse el tiempo de ir a buscar, irse a lavar las manos. Y bueno, además otra cosa es que tenemos también unas brechas de conocimiento y esta es una barrera que la gente no entiende, pues por ejemplo la solución de alcohol para limpiarse las manos, qué viene a ser en realidad esta práctica en la comunidad de práctica. Bueno, yo creo que todos los presentes están muy familiarizados con lo que estás mencionando sobre la dinámica de la motivación y que hay que considerar cuando estamos hablando de cambiar el comportamientos y las complejidad y las barreras que has estado mencionando. Si tú ves tu caja de herramientas, ¿qué tipo de estrategias has visto que hacen falta para poder iniciar el cambio? ¿Y cuáles son las estrategias que permitirán que se mantenga este cambio en la conducta? Estás mencionando dos puntos muy importantes. Es importante iniciar el cambio en el comportamiento, pero es un reto mantener este cambio a lo largo del tiempo. La infraestructura se concentra en que hay que mejorar y estamos ahí hablando de recursos y también ayuda a manejar esta barrera del tiempo. Entonces, hay que iniciar este cambio en el comportamiento, esta novedad de que hay nuevos materiales, hay nuevo acceso. Pero esta innovación no siempre te lleva a un cambio conductual que perdure. Las evaluaciones han mostrado que las prácticas van bajando conforme va pasando el tiempo. Para mantener este cambio necesitamos una estabilidad en la infraestructura, pero hay que concentrarse después en trabajar con el cambio en comportamiento.
Yo recomiendo que se hagan distintas encuestas entre los practicantes para ver cuáles son sus brechas de conocimiento, para conocer las actitudes que tiene el personal sobre algunas de estas prácticas. Se pueden realizar entrevistas. No tiene que ser un estudio sistemático grande, puede ser un estudio informal. Ver qué motiva a la gente y encontrar el porqué de los retos que se están enfrentando. También se puede hacer pruebas de mensajes. Es asegurarse que los mensajes, los recordatorios, los afiches que están colgando, la gente lo esté entendiendo y sean adecuados para el contexto específico. Esto también se aplica a distintos tipos de personal en el centro de salud. Si hablamos de médicos, enfermeras, el personal de limpieza, los mensajes, el nivel de comunicación puede variar dentro del mismo centro de salud. Entonces hay que estudiar bien cómo presentarle los mensajes al personal. Y para poder mantener esto, hay que trabajar también al nivel de la comunidad, no solo a nivel individual. Estamos hablando a una cultura más amplia dentro de la fuerza laboral en el centro de salud. Las normas sociales de verdad impulsan nuestro comportamiento y esto también se aplica a los trabajadores sanitarios y a todo el personal que trabaja en el centro de salud. Hay que considerar a estos que son un grupo, hay ver qué personas son líderes, quienes pueden actuar como un modelo. Y si la gente está siguiendo este modelo, sí puede haber un cambio en la cultura en el centro. Muchas gracias. Estos han sido ejemplos bien prácticos y concretos que podemos hacer para tener un cambio sostenible. Bueno, hablando de este punto, para nosotros que trabajamos en varios hospitales, ¿qué puedes decirnos sobre la escala? Pensamos que todo lo que has descrito puede funcionar muy bien en un centro de salud, más no en otro. Yo creo que escalar esto, llevar esto a un nivel más grande es el siguiente reto. Lograste implementarlo en un centro de salud, ahora ¿a dónde vamos? Creo que hay formas en las que podemos categorizar a los centros de salud. No tiene que presentarse como un enfoque totalmente nuevo, innovador en cada centro de salud. Existirán barreras y motivadores que funcionarán en distintos centros de salud. Hay que escalar esto, hacerlo más grande, pero también hay que reconocer que no tenemos recursos ilimitados. Podemos observar los centros de salud que son parecidos, el tipo de población que atienden. Y si hay similitud, pues esos centros de salud, pues les funcionarían el enfoques de intervención parecidos. Por ejemplo, yo trabajé en Centroamérica en centros de salud pequeños rurales y luego en hospitales rurales grandes. Y evaluamos estos dos tipos de centros, vimos los recursos disponibles, el flujo de trabajo. Era muy diferente en un centro de salud pequeño rural o en un hospital, pero sí podemos ver que podemos tener un enfoque parecido en estos distintos centros de salud sin importar su tamaño, porque hay que considerar las cosas similares y las diferencias en cada ambiente. Me gusta mucho esta idea de pensarlo como grupos con características parecidas. Y yo creo que esto nos puede ayudar a nosotros, a muchos que trabajamos en distintos lugares. Otra pregunta que tengo para ti, que yo creo que muchos nos han preguntado. Si no tienes un especialista en cambio de comportamiento en tu efectivo como tú, ¿qué recomendarías para iniciar esto o cómo empezar un programa de cambio conductual o de comportamiento? Bueno, yo creo que mi respuesta es no siempre necesitas tener un especialista en cambio conductual en tu equipo. Yo creo que los distintos centros de salud tienen gente a quien le importa mucho el resultado y cómo se afecta la salud y que quieren promover un ambiente sano
de trabajo en un centro de salud y se puede trabajar con la gente que ahí está. Hay muchas formas de desarrollar una iniciativa de campeones por el lavado de manos. Lo hemos hecho en muchos sitios. Se puede escoger personal que se entiende que ellos son líderes o modelos a seguir y que pueden actuar de esta forma en prácticas de higiene de manos u otras. Y ellos se puede depender en ellos para trabajar con sus compañeros. Hay que ver quién está ahí. Quizás hay un epidemiólogo en el hospital. Una persona así funciona muy bien. O quizás las enfermeras que trabajan en control de infecciones. Y si tal vez hay una reunión diaria del personal, incorporar las conversaciones sobre higiene de manos a las otras conversaciones que se están realizando. Hay que ver lo que ya existe e integrar el trabajo con el personal que ya está trabajando con algo parecido. Y esa es una forma pues bastante factible para poder hacerlo sin tener un especialista. Yo creo que muchos estamos aquí tomando notas. Mi última pregunta es, basándose en el hecho de que nuestra plataforma busca empoderar a todos los que escuchan y participen a tomar acción rápidamente. ¿Qué puede una persona o un programador o una persona que trabaja en un centro de salud puede hacer para mejorar la programación en cambio conductual? Yo creo que esto es un cambio que puede iniciarse ahora mismo. Yo creo que uno de los primeros pasos que yo recomendaría, si quieres empezar esto mañana, es hablar con el personal en el centro de salud y establecer que haya la oportunidad de poder escuchar las distintas experiencias. Se trata de que ustedes puedan entender qué es lo que está pasando la gente de ese centro para ver qué sistemas pueden mejorarse y cómo se puede promover el cambio de conducta. Y también yo quiero recomendar la estrategia que tenemos de cambio. Si ustedes ven en Google, yo diría, hay un punto de partida en nuestras estrategias que recalca distintos componentes para iniciar y mantener el cambio conductual sin entrar demasiado en la teoría. Se integra la infraestructura y la educación y también se habla de la cultura en general que rodea el punto de higiene y también hay evaluación y retroalimentación. Si están buscando algo que leer o revisar, yo los envío a revisar este recurso. Pero el primer paso es hablar con el personal, entender qué brechas tienen y luego pensar qué serían los pasos lógicos, que serían lógicos introducir una iniciativa de comunicación, una iniciativa de capacitación, decidir qué paso seguir. Muchas gracias por tu tiempo y la información que nos has dado. Creo que todo lo que nos has dicho se puede hacer y de verdad agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, les doy un minuto para respirar, pensar de todo esto. Tenemos aquí a Christy presente, así es que la vamos a invitar a hablar ahora. Christy, quiero de nuevo darte las gracias por haber pues dedicado tu tiempo a la grabación del video y que ahora estás aquí presente y que estamos felices que puedas estar aquí en vivo y agradecemos tu tiempo. Sabemos que una persona muy ocupada. No sé si hay algún pensamiento, comentario que quieras compartir con nosotros, aparte de lo que ya dijiste. Es fabuloso estar aquí, me da gusto poder estar aquí en persona. Yo quisiera recalcar lo que
tú dijiste antes, el modelo Combi. Este es modelo que yo sigo mucho en mi trabajo. Lo explicaste tan claramente. Gracias por tu explicación, Joan. Creo que esta es una herramienta muy buena y el libro que citaste es muy fácil de leer para alguien que no es un experto en este tema. Así es que si quieren leer más, después de haber visto la estrategia multimodal de la OMS, yo creo que ese es un recurso muy bueno. Pues si quieren hacerme cualquier pregunta, por favor. De nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano si tienen audio para que les veamos. Si quieren hacer una pregunta en español, se interpretará al inglés. Y queremos pues aprovechar que Christy está aquí, pero en tu video cubriste también todos estos temas, muchos temas pues que hemos escuchado a lo largo del tiempo y especialmente hablando de este tema. Bueno, nosotros no hacemos esto, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos un especialista en el cambio conductual y qué significa esto. Así es que de verdad es muy importante que has dado estos primeros pasos que se pueden seguir. No veo ninguna pregunta en el chat. Veo que alguien ha levantado la mano. John Oldfield. Gracias. Christy, excelente presentación. Una pregunta sobre traer la participación de pacientes. En cualquier lugar es difícil ser un paciente empoderado. Cuando yo voy al médico, no le voy a preguntar, ¿cuánto se lavó usted las manos la última vez? Me pregunto, pensando en este modelo Mickey de cambio conductual, ¿en qué medida puede hacerse que el paciente pueda más fácilmente verse empoderado? Quizás se puede colocar un afiche a una entrada diciendo a los pacientes, pregúntale a tu médico o a tu enfermera cuándo fue la última vez que se lavó las manos. O, por favor, infórmeme dónde está el lugar más cercano para lavarse las manos. Y eso quizás le permite al paciente iniciar de una forma más sencilla esta conversación sobre el lavado de manos, porque es muy difícil, incluso para mí es muy difícil iniciar la conversación, yo parezco ser el malo y esto puede afectar la confianza. Pero ¿cómo se puede hacer participar mejor a los pacientes en este cambio de comportamiento? Es una excelente pregunta. Yo he pensado mucho en esto y en muchos de los proyectos en los que he trabajado. En un lugar donde trabajamos, sugerimos que trajeran un prendedor, los trabajadores, que dijera, pregúnteme cuando me lavé las manos. Y a la gente no le gustó esto. Pero eso sí, lo que hay que hacer es que quede muy clara la rendición de cuentas. Creo que es una idea excelente y si se empodera al paciente es difícil. Y yo les digo a los pacientes, si hay una dinámica de poder porque uno no puede pedirle al proveedor de servicios que haga algo. Los pacientes no se sienten empoderados, pero colocar parte de esta rendición de cuentas hacia el paciente es un buen primer paso. Quizás hacen falta más conversaciones con el centro de salud, con el personal que ahí trabaja, asegurar que hay un ambiente cultural que permita que esa sea una dinámica adecuada para poder celebrarse una conversación de este tipo. Es un ejemplo tan bueno, es el de los botones, los prendedores, la rendición de cuentas y también habla sobre lo que hablábamos del modelo del NIS. Además de traer un prendedor, había esta cultura. Entonces dice, sí, está bien que tengas que render cuentas y un paciente sí debe de poder preguntarte. Es un trabajo adicional que hay que hacer. Son conversaciones que tienen que suceder para que la gente sepa que no se trata solamente de un emprendedor, es algo que se tiene que implementar y ser parte de la cultura. Excelente ejemplo. Tenemos varias preguntas más que tenemos y gracias, John, por su pregunta. Aquí hay una pregunta. Usted habló de campeones
personas que promueven estas estrategias. ¿Alguien preguntó si hay un programa específico para lavado de mano, higiene de manos? Bueno, hay varias guías que yo puedo compartir con ustedes que mi equipo desarrolló con algunos de nuestros proyectos, con los socios implementadores. Tenemos varios proyectos similares e iniciativas, pero esto lo tallamos a la medida para grupos y públicos específicos y los adaptamos en los entornos donde trabajábamos, fueran hospitales grandes, centros pequeños, en distintos países, etcétera. Se los voy a compartir en el Okay, chat. great. Thank you so much. Again, I Muchas, have more muchas questions for gracias. you. So, Y tengo varias otras Samuel is preguntas asking, para usted. connecting with what Lindsay Samuel shared in the pregunta, beginning about the recommendations from relacionado the a lo que report, dijo Lindsay and al the principio recommendation sobre of las systems level recomendaciones del integration informe or WASH, global and y also las implementing del as well as sistema de health niveles system de monitoring. integración en Did WASH y Christy or Chris planificación con el have sector de recommendations on how saneamiento to transfer y el experience of monitoreo. interchange at the facility Pregunta level si Christy o to alguien más your tiene systems recomendaciones level? para Which transferir la sounds experiencia y el really important conocimiento question. en los centros de salud y las prácticas a nivel de sistema. Esa pregunta es importante. Pues sí, sí, yo creo que de verdad es un punto muy importante. Hay que ver a nivel de escala y al sistema mayor, no solo la escala para llegar a muchos sistemas, sino la escala del sistema más amplio y cómo podemos motivar e incentivar estos cambios. Es muy importante y creo que a veces tenemos que desafiarnos para ir tener estos requisitos generales para todos los centros sin ir más a fondo y entender lo que funciona y no funciona en los centros más pequeños. Es importante. Pero una vez que uno llega a ese punto, puede ver los efectos positivos sobre el cambio conductual que uno está trayendo al lugar. Y hay conversaciones y se habla de los niveles de sistemas más amplios y de integración. Y esto es la expectativa, lo cual se puede traducir en una cultura más amplia de higiene, de lavado de manos y seguridad a nivel institucional. Y esto es lo que queremos ver. Lindsay. Muchas gracias, Lindsay. Spotlight on myself. Thank Sí, you so much. And I muchas think gracias por first, la a couple things that pregunta, I would Sam. come back to Y are hay actually coming unos from puntos que the quiero lens of the retomar. pricing strategy and thinking about Desde el punto de vista de la taking on some of this delivery. estrategia I think Aaron, just to refer multimodal to, you're saying there, but really y thinking about yendo a lo the de la individual person. escala de los And I think centros, that's como where dijo a lot of Christy, the creo que pieces come tenemos que together hablar is sobre los campeones o los continuing this idea promotores of building the y el champions cambio and doing that with cultural que systems va a leaders, ocurrir. right? Y Who tenemos que within the tener tiered champion líderes is your dentro del leader who's going to be sistema. a champion for ¿Quién dentro del this Ministerio de healthcare Salud unit va in a the ser la US? persona a And so when we think cargo about the de leadership las at the facility instalaciones level or the de director lavado de level mano? Y hay basis, que darle it's not prioridad. necessarily Y always the creo que ministerial tener level también promotores leaders or dentro public del health, but there are edificio other es people within importante, the tal system vez that un can help director, no sé, drive pero el change Ministerio de at the Salud levels obviamente nos puede of ayudar efficacy, and we see that a at the tier generar where cambio e always looking for influenciar. that Y el next trabajo de champion to incidencia que help hacemos también further siempre this. nos But I ayuda think en it's a big estos thing. I marcos think de also promoting promoción. this idea of culture Así que change el as a promover retailer el is already cambio really critical. cultural And es algo ensuring that the vital center is y considered es muy as importante a para demonstrator of asegurarnos delivering que quality esto healthcare. sea un And so componente when we're talking necesario about that, en los benefiting at the sistemas system de level, but I calidad think we can de extend salud. that for the WASH Y component, creo que and saying también that tenemos ensuring los a healthcare componentes muy facility, while bringing on importantes healthcare de facility lo que es ambassadors, la we're prevención y el control de championing that infecciones. culture of safety, Y esto nos and making lleva sure a that los which leaders cuidados de los play that centros de ministerial salud requirement. y So when we tenemos think una about persona que promueve los cambios hospitable culturales. experiences from a Así que hay facility que ver level lo que to se necesita y within the no. system, maybe Y not the ello se highest level, puede but we traducir can a start las seeing this set of experiencias en los centros de practices salud and trying to build on y that llevarlo hasta and los niveles have this más sort of altos y seguirlo spread of desarrollando. advocacy as it Y goes es rather than como un roundabouts, trabajo de and incidencia de ensuring dos we're vías. Es building this algo que nos puede not just with ayudar nurses and doctors, but a also no with solo practitioners. trabajar con And I don't know if you want to doctores, jump in because it enfermeros, can be like a sino con upsell otros also. líderes de Yeah, it ministerio. does. And yet it Y talks about it in Joan, tú terms nos of puedes hablar de individual las to políticas, individual ¿verdad? change. So how do we Sí, get from individual to
ayuda a ver cómo generar el cambio individual, el cambio en este círculo interno y cómo pueden ocurrir los cambios a nivel de acciones y políticas. ¿Y cómo ampliarlo? Pues tenemos que ver el sistema como tal y los elementos que se han mencionado son parte de ello. Generar una cultura dentro del sistema para ver quién es responsable por qué, para tener un sistema de lavado saludable y seguro. Christy, se nos está acabando el tiempo, pero tengo una preguntita más. Hay muchísimas otras en el chat, pero Richard Ruth nos ha traído un punto muy importante, que es un punto común que encontramos en los centros de salud. Y dice que a veces es la gerencia, la administración quien se resiste a los cambios. Tú, como líder de control y prevención de infecciones y gerente administradora, ¿nos puedes decir cómo esto afecta la carga de trabajo? ¿Cómo estas sugerencias se pueden adoptar a la programación de cambio conductual? Esto definitivamente que sí, que es un reto. Y trabajar con el personal es desafiante. Por eso, parte de lo que yo he hecho para presentar cambio conductual e intervenciones es que no sea una carga muy pesada para el personal, porque si no tienen a alguien dedicado a este programa, se va a demorar bastante tiempo y le va a quitar mucho tiempo al personal. Entonces, no queremos darles más cargas. Así que tal vez lo puedan integrar en algunas reuniones que tienen o tal vez esos prendedores, los alfileres que ya les mencionamos. Son cosas que pueden hacerse y creo que el conversar es importante, entender el porqué de la resistencia, porque es algo que ellos no quieren hacer. Tal vez piensan que se les está retando su autoridad, quizás ellos no se sienten involucrados y hay que integrarlos para que sean parte y se hagan cargo del programa. No hay una manera correcta o incorrecta. Me parece que siempre un diálogo con los líderes y con la gerencia es importante para integrarlos y que se hagan parte del proceso. No sé si Lenzi o alguien quiere añadir algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto de las exigencias, las limitaciones de recursos, el estrés, muchas veces la gente siente que tienen que tener una buena conversación para integrarse normalmente a la rutina. Y es una cuestión simplemente de ver cómo integrar esta conversación al programa. Así que, Christy, nuevamente, gracias. Gracias por tu pericia, por tu experiencia, por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Y fue muy bueno escucharte y ver todas las preguntas que tenemos en común. Y ahora vamos a transicionar rapidito a la última parte de la sesión. Así que gracias. Y nada, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Muchas gracias y quiero pasarle la palabra a Lindsay para que hable sobre las instalaciones WASH y la sincronía y cosas que puedan ser de interés para todos ustedes. Sí, gracias. Y como ya saben, llevamos trabajando casi 10 años en los centros de salud y las instalaciones WASH y nos enfocamos en conocimiento y desarrollo de capacidades. Hemos desarrollado un curso con los fundamentos que se lanzará el año próximo. Es uno que pueden hacer por sí mismo, tiene 4 módulos y va a equipar a los profesionales de la salud con una introducción comprensiva sobre las implicaciones y la severidad de este programa. Son las condiciones de WASH, es algo para alguien que está empezando en este espacio de WASH. Es un curso muy importante que tiene toda la información básica. No estamos reinventando la rueda al empezar con este programa.
Comenzaremos el registro en noviembre y la matrícula estará abierta por 2 meses, de enero a mediados de marzo. Pueden trabajar como deseen. Es un curso de 2 meses y tiene 4 módulos. Y luego al final se les dará un certificado del Centro de Salud Global de Wash en la Universidad de Emory. Cuesta $249 y esperamos que para enero podamos llegarle a la mayor cantidad de personas posibles de nuestra comunidad de práctica. Y les voy a poner el enlace en el chat. Y esta va a ser la transición, porque van a escuchar que Emory le está pasando la batuta a otra institución. eh, y bueno, estamos muy agradecidos de todos y si quieren participar para darnos ideas de cómo abordar estos temas tan importantes en el área de WASH, Joan y Hailey y yo lanzaremos la iniciativa. Empezamos en octubre del 2021 y es momento de pasarle esta responsabilidad a otra persona. Ahora tendremos a Ryan Cronk de Chapel Hill, quien nos va a estar hablando de esta práctica y del grupo de Thanks, práctica Lindsay. comunitaria. So I just Gracias, for Lindsay. those of you who don't know me, Y my name para is los que Ryan no me Cronk. I'm a conocen, yo soy professor at Ryan Gillings Cronk School of y Public soy Health profesor and asistente twin teacher en la for the Facultad Department of Public Gilling Health de and Law Salud Institute in Pública Connecticut. Global en la I've had the honor Universidad of de being the Carolina del Norte, director Chapel for Hill. this program. I really Yo he appreciate trabajado en it. el Instituto de My Agua como team director really y a su enjoyed our nombre y a nombre del campus and doctor Haley as Alan well at World Sandsberg, Vision for their quiero support. agradecerles This al is equipo de facilitating Emory, incredible particularmente a sessions Lindsay y a between the last Joanne, 2 years. a World And Vision, thanks also por to su the trabajo tan technical team and the steering excelente committee en esta comunidad and the de group who práctica en los últimos 2 años. make Quiero this agradecerle happen. también a todos los So we're really presentadores que han excited to sido take parte de over esta the comunidad secretariat en los later this year últimos so we can años. continue to create Es un great honor universities estar a cargo de la for your research Secretaría for de our la website. Comunidad de We also look Práctica forward to y growing and continuar con making esta sure serie de we're webinarios. answering the needs of the Estamos community. tratando de So curar moving forward el here, website para we've el agreed upon output boletín. from the En global nuestra summit comunidad in estamos de Amman acuerdo to de que strengthen tenemos technical mucho capacity through insumo de la tenure cumbre practice global en and Amán regulatory el work. año pasado que So nos we're really looking ayudó a forward to desarrollar engaging with capacidades UCF this técnicas fall y and trabajar con la subsequently comunidad launch a global y new nuestros technical pares en la red. solution set addressing Todos en la OMS, very UNICEF, things hemos like trabajado juntos con las evaluation, prioridades globales regulation, como and evaluación de other WASH, related topics. implementación So we look técnica, forward to exploring financiación, presupuestos y otros opportunities temas to importantes. develop Así que more con mucho comprehensively placer and further esperamos poder upskilling explorar the con community. So ustedes stay tuned más for a more information fondo otras about your técnicas de feedback. I'm excited about capacitación que interesen a la providing emails comunidad. in the chat. Manténgase And I'd also like comunicados to say para one mayor more información if you're coming, y me let us know if gustaría you're coming to oír the sus Water for Carbon Summit comentarios. this month. Mándenos We'd love un to connect email. with you in Si person. vienen a la And we'd conferencia love de to come salud y agua, and nos gustaría que sean continue parte to de foster our otro wash and taller healthcare y facilities. puedan ver And even if you muchas can't buenas join in person, presentaciones y there's afiches de webinars and WASH streaming en discussions virtually los that centros you de can salud. connect and learn from all Esta the es una buena speakers and oportunidad content. So para thank you, reunirse and again, we look virtualmente forward y to working conectar with con all of mucho you buen closely contenido. over the next few Gracias, months. Emery, y esperamos seguir trabajando juntos en los próximos años. Muchas gracias. All right. Thank you. Joan, y So con esto we te have come paso to the la conclusion palabra. of our Pues bien, session. ya So vamos a to concluir nuestra sesión final del segundo año. Han escuchado a Ryan Cronk, quien va a estar dirigiendo esta comunidad de práctica en su tercer año. Y le deseamos lo mejor a nuestros colegas del Instituto de Agua de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Y aunque ya no nos vean en primer plano a mí, a Lindsay y a Hailey, estaremos siempre tras bastidores ayudando y guiando al comité Timón, quien ha acordado continuar promoviendo esta comunidad de práctica. Y hay tanto buen material y queremos continuar adelante con el liderazgo de Lindsay. Hay buenos cambios que van a ocurrir y nada, gracias por su interés y Lindsay ha compartido el enlace en el chat.
Así que tal vez ustedes no lo necesiten, pero tal vez sus colegas en su oficina u organización puedan estar interesados en este curso. Así que compartan este enlace y el programa con ellos, al igual que con otros de los centros de salud. Y con esto les regalo 4 minutos. Sabía, les prometí que íbamos a terminar más temprano hoy. Y nada, es muy importante estar con ustedes y si están en Atlanta o en Washington, D.C., pasen a saludarnos en Emory. Y es un placer y será un placer continuar esta conversación. Así que buen día, buenas tardes o buenas noches. Y gracias a todos y a todas.